Muy buenas tardes, mi gente. Vamos en esta tarde a continuar con nuestra programación de esta tarde. Nuestro firme fundamento se siente complacido en continuar enseñando la verdad y tan solo la verdad. Como se dice, nuestro firme fundamento, estamos fundamentando en la palabra de Yahweh. Como dice también, sendas antiguas, en los preceptos antiguos de la verdad de la palabra, en esa andamos. Y por lo tanto, les invitamos a nuestros amigos y oyentes que vengamos solamente a estudiar la palabra de Dios y tan solo la palabra de Dios. Vamos a ver un tema parecido, lo que habíamos visto algunos meses atrás, que ya llegó nuevamente ahora para que quede todo claro ahora. Y comienza de esta manera. Aquí estamos estudiando por secciones. Y esta es la sección 13, miren, sección 13. Y dice como subtítulo general: solamente el Padre y el Hijo deben ser exaltados desde el Edén y hasta la eternidad en el cielo. ¡Qué interesante! Estos son temas, hermanos, pero de sobrevivencia espiritual, donde habla la Biblia y tan solo la Biblia, que es la palabra de Yahoshua. Ahora, miren esto. Vamos a tener una oración, porque tenemos que aquí orando, porque la oración puede muchas cosas, ¿no? Vamos a colocarnos de rodillas para orar. Vamos de rodillas. Padre de la gloria, te damos gracias, Padre eterno, creador de todo el universo. Te damos gracias porque podemos doblar nuestras rodillas. Podemos reconocer que tú eres el único soberano mediador entre Yahweh y el hombre. Pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos y amigos en esta tarde. Vamos a estudiar tu palabra y tan solo tu palabra. No queremos interpretación de hombre, sino que queremos interpretación que viene desde lo alto, que eres tú el único, Padre, que podemos seguirte, Padre de la gloria. Gracias te damos, mi amado Elohim. Quédate con nosotros y ayúdanos a entender tu santa palabra. Padre, abre nuestras mentes y nuestros corazones. Padre, que no sea mi palabra, sino tu palabra. Que hables por medio de este servidor, del medio de este siervo tuyo. Purifica mis labios para que puedan llegar a la mente y al corazón palabras de vida para vida eterna. En el nombre de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Vamos a tener 45 minutos, pero bien estudiado, de la Biblia. Aquí el tema de esta tarde decía: solamente el Padre y el Hijo deben ser exaltados desde el Edén hasta la eternidad en el cielo. Solo dos, hermanos, el Padre y el Hijo, pero eso sí, con la Biblia en la mano. Pero lo que más me llama la atención, que al abrir la Biblia, el primer párrafo en primera de Corintios capítulo 8 verso 6 dice la palabra de Yahweh: para nosotros siempre solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Yahoshua, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, repetimos nuevamente, porque queremos que esto quede claro. Hay muchas personas que están conectados en un canal, otros ya el canal lo pasan allí como en la televisión, por las redes sociales. Siempre se nos ha dicho que con todo el respeto, ¿no?, que la bienaventurada Virgen María es la intermediaria, ¿ya?, o la intercesora entre Dios y el hombre. Eso dicen los honorables sacerdotes, honorable papa. Ellos dicen
Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahoshua, hombre. Ahora, miren esto. Yo no sé el que va a tomar nota, tomará nota, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también nosotros tengamos comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Yahoshua. Ahora, miren esto. Si la Biblia dice que la verdadera comunión es entre el Padre y el Hijo, ahora, qué interesante. Y vamos a ver con la Biblia en la mano muchos párrafos en esta tarde. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos 22 al 23, dice la palabra de Elohim. Primera de Juan, capítulo 2, versos 22 al 23, dice la palabra de Elohim. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Miren qué hermosos textos de la Biblia. Con esto, si usted cree que hay tres dioses o un Dios de tres cabezas, es porque no le ha amanecido. La Biblia, que es la palabra de Elohim, nos indica bien claro cómo es lo que dice la palabra del Altísimo. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Yahshua no tiene a Yahweh. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren, qué texto, pero extraordinario. ¿Qué más luz? Ese persevera en el Padre y en el Hijo. Entonces, y ojo, porque tenemos mucha tela que cortar ahora. Tenemos madera muchísima. Ahora, miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Dice, y no vi templo alguno en ellos, porque el Adón, Yahweh Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. ¿Quién es el templo? El templo de Yahweh, ahí está. Y no vi templo alguno en ella, porque el Adón, Yahweh Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. El Padre y el Hijo, están los dos allí. Ahora, es algo interesante que usted y yo debemos entender. La Biblia, que es la palabra de Yahweh, dice de esta manera, que si yo niego al Padre, estoy negando al Hijo. Y si niego al Hijo, también niego al Padre. ¿Y cómo es posible, mis queridos y distinguidos hermanos, amigos, oyentes? Cuando nosotros le damos un atributo que ni siquiera está en la Biblia al Padre o al Hijo, los estamos negando a los dos. Porque Él dice, yo y el Padre somos uno. Son atributos que su Padre le dio al Hijo. Ahora, Apocalipsis 22, 1. Apocalipsis 22, 1. Y me mostró un río puro de agua de vida. Claro como cristal, procedente del trono de Yahweh y del Cordero. Mande, ¿de quién están hablando? ¿De uno o de dos? De dos. De dos. Un río de agua clara, donde está el procedente
del Padre y del Hijo. Ahora, ¿qué eminencia de verdad? Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Y a todo lo creado, miren esto, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de la eternidad. Hermano, ¿hasta cuándo más? Es importante que aquellas personas que vemos una televisión, unas redes sociales, para ver la Biblia que es la palabra de Yahweh, dice que hay que leerla a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme está escrito, es porque no le ha amanecido. Yo y mi casa servimos al Padre y al Hijo, ¿no? Sin desmerecer el poder de Dios que está representado como el Espíritu Santo. Qué interesante, eso es claro, ¿no? Ahora, sigue aquí diciendo Mateo capítulo 27, 46. Mateo 27, 46. 27, 46 de Mateo. Dice así la palabra de Yahweh. Cerca de la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ajá, es como decir, Padre mío, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas en los momentos más felices de mi vida? Le hago una aclaración. En el momento que Yahshua estaba allí, como usted lo entiende, en un madero o en una cruz, él dijo en ese momento, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso si eran tres, por qué no dijo, Padre mío y Espíritu Santo, ¿por qué me han abandonado? La palabra de él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si los tres, si Padre, Hijo y Espíritu Santo están juntos, ¿por qué en estos momentos se presenta solamente el Padre y el Hijo? O sea que se pelearon con el Espíritu de Dios. No se pelearon porque el Espíritu de Dios no es otra persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Por eso Él dice, yo y el Padre uno somos. Y cuando hacemos al Espíritu de Dios como una persona, es cuando lo personificamos. Y cuando hacemos esa personificación, estamos negando al Padre y al Hijo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra de Yahweh? Juan 5, 22 al 23. Juan 5, 22 al 23 dice de esta manera. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¡Qué interesante! ¿A dónde está el otro Dios? El que no honra al Padre, no honra al Hijo. Y si no honra al Hijo, no está honrando al Padre que envió a su Hijo. Para que no haya excusa que alguien diga, de repente dice, pero, oiga, este hermano, ¿de qué me está hablando? La Biblia, que es la palabra de Dios, dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Elohim o Yahshua al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
si hubo una equivocación, porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé cómo vamos a hacer la raza humana, los que vivimos en este planeta Tierra, siguiendo un Dios de 3 cabezas, negando al Padre, negando al Hijo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero la Biblia, que es la palabra de Yahweh, confirma esta gran verdad, que no es como la gente cree, sino como la palabra de Elohim lo dice. Apocalipsis 1:1. Miren lo que dice allí, Apocalipsis 1:1. Esto es con Biblia en mano, esto es firme fundamento, sendas antiguas. Dice, la revelación de Yahshua que Yahweh le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. Qué interesante, ¿no? ¿Qué dice aquí nuevamente? Apocalipsis 1:1. La revelación de Yahshua que Yahweh le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaración enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿No? Qué increíble. Ahora, miren esto. Y este es un verso pero extraordinario. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. ¿No? Qué interesante. Miren el mensaje que hay aquí. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Y dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua, o de Yahshua, el testimonio de Yahshua. Ahora miren bien, entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la iglesia que guarda el, ¿qué dice allí? Y en esos mandamientos está el Shabbat. En esos mandamientos, voy a decirlo así todo salteado, en esos mandamientos también está ese primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el mandamiento con promesa? Correcto. No desearás la mujer de quién. Caramba. Nada de tu propio. Ahí también dice, ¿cuál es otro mandamiento más que dice ahí en la ley? No tendrás dioses delante de mí. No tendrás otros dioses. Ahora entendemos cuando nosotros decimos Señor, Señor Baal. Y eso es lo que muchos no queremos entender, porque queremos el facilitismo. Y yo ahora sí voy a hablar energía. Voy a hablar energía en esta tarde. Voy a hablar energía, pero grande. Porque hay muchos que se paran en un púlpito como honorables pastores, pero no nos interesa la salvación de la gente, sino que nos interesa es esto. Nos interesa que todo el mundo, hoy mi pastorcito, mi pastor, venga para acá, pero no importa lo que hagan los demás. El verdadero pastor se preocupa por sus ovejas. El verdadero pastor se preocupa por la vida espiritual de la iglesia, mas no se preocupa por el billete. Eso es lo que dice aquí la palabra de Yahweh. Ahora, miren qué interesante es esto. Qué bonito. Porque dice, el dragón, el enemigo de Dios, se llenó de ira
contra la iglesia, o sea, con la iglesia, los que guardan el Shabbat, los que honran padre y madre, los que no desean la mujer del prójimo, los que, bueno, tantos mandamientos, tantas cosas que hay aquí, bonita, interesante. Contra ellos, los que dicen no adulteres. Oiga, ahorita yo puedo decir de esta manera, hay un demonio de un pueblo X. ¿Saben por qué le digo demonio? Hay un demonio llamado de un pueblo X que dice que si una mujer quiere tener sexo con cualquiera, lo tenga. Por eso le digo demonio. Que no es pecado acostarse con la mujer que quiera. No es pecado tener relación con el joven que quiera. Ese es un demonio que lo está dirigiendo como pastor. No permitamos que en nuestras iglesias existan esos tipos de demonios que se paran en el púlpito diciendo, si quieres adulterar, haz lo que no es pecado. ¡Qué terrible! Santa inocencia. Y lo más terrible que se llaman ser seguidor de Yahweh. Sí. Yo conozco un demonio. Y todavía blasfema en decir que es seguidor de Yahweh. ¿De cuál Yahweh? Ha de ser seguidor del Señor, pero del Baal, no del otro. De él ha de ser. Porque no podemos. Hay muchos que dicen, si tú haces lo que yo te digo, te ayudo, si no, no. Si tú te sometes a lo que yo te digo, hermano, santa inocencia. Una vez una persona me dijo, si tú quieres que yo te ayude en algo que tú quieres, tienes que hacer lo que yo digo. Hermano, así no se le sirve al Padre de la Gloria. Así se le sirve al enemigo de Dios, pero no al Padre de la Gloria. Miren lo que sigue diciendo Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Y este es otro versículo tremendo, interesante. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Y dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. O sea, y la fe de Yahshua. Porque, ¿saben por qué trato de corregir? Porque cuando hablamos acerca la palabra Yahoshua, no se está refiriendo a Josué. ¿Sí sabían eso? ¿Ah? Cuando usted dice Yahoshua, se está refiriendo a Josué. Por eso es que tenemos que decir a Yahshua o a Yahshua HaMashiach. ¿No es cierto? Qué interesante. Ahora, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua HaMashiach. Qué interesante. Ahora, y de esto viene algo grande, algo tremendo. Tremendo viene aquí. ¿Sabe por qué digo tremendo? Los 144,000 tienen solo 2 nombres en su frente. Qué interesante. Los 104,000 solo 2. A ver. 144,000. Los 144,000 tienen solo 2 nombres en su frente. ¿Cuáles son esos 2 nombres que tienen en su frente? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Apocalipsis 14, verso 1. Después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie. Después miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión.
en pie sobre el monte. En pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en donde, en la frente. Los 144,000 sellados solamente tenían dos nombres, así, dos: el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Oiga, pero Carlos sí que alergia. ¿De dónde me estoy inventando, no? ¿Me lo inventé yo o dice la Biblia? La palabra de Yahweh. Ahora miren esto. Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Eso creen los sacerdotes que son ellos, cuando es falso. Estos son los que siguen ¿a quién? Al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Yahweh y para el Cordero. Estos son, hermanos, aquellos que no se casan. Y yo lo voy a decir claro, no tengo problema, porque no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Elohim. La Biblia, que es la palabra de Yahweh, dice que todo aquel que desea obispado, buena obra desea. Pero la Biblia dice, pero tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que saber gobernar bien la casa de Dios para poder gobernar la iglesia. Y aún dice, perdona, la quejila. Otra palabra más fácil. Bueno, hermanos amados, amados hermanos, si nosotros no entendemos eso, no podemos ser un buen obispo. Porque la Biblia dice que si yo aspiro un buen obispado, tengo que ser marido de una sola mujer. Ya, ahora, qué interesante. Miren esto. Sí, ahí en Apocalipsis 14:1. Ajá. Tenemos en la versión de la Reina Valera, dice de una manera que ahí dice que está el nombre del Padre y del Hijo en la frente. Pero en la Biblia Kadosh solamente dice que tiene el nombre de Cristo, sobre el nombre del Padre. Ya. Ahora, cuando vemos que dice en el nombre del Padre y del Hijo, o sea, ahí está bien. Pero si ya menciona el Espíritu Santo otra cosa, ya no es. Solo dice en la Reina Valera el nombre del Padre y del Hijo, pero en la Biblia Kadosh solo dice el nombre de su Padre escrito en su frente. ¿En qué referencia está? Apocalipsis 14:1. Dice el versículo completo: entonces miré y allí un cordero estaba en pie sobre el monte de Tisillón. En él había 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. Que tenía el nombre de él y el de su padre. Aquí la mía sí dice el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. En la Reina Padre cree en el Hijo y el que cree en el Hijo. Ajá. Otra palabra, pero aquí en la Biblia Kadosh dice Lo del Padre. Es que por eso mismo tenemos que ver las versiones como estos, bueno, digámosle así, la excelencia de los traductores, como hacen una cosa para confundir. Ahora entienden entonces por qué yo les estoy repitiendo estos temas, que vamos, que aprendamos bien, para que nadie nos meta gato por liebre, ¿no? Entonces, qué interesante, pero vamos a seguir mirando allí más párrafos que van a ver. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 21,
verso 22 al 23. Y vamos a ir rectificando eso. Apocalipsis 21, verso 22 al 23. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Adón Yahweh Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, la ciudad, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Yahweh la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vuelta están los dos, el Padre y el Hijo. Qué interesante. Ahora, si vemos... ¿Qué versión es esa? ¿No sabe la versión? Qué interesante. Yo tengo aquí nomás la versión aquí. Pero lean a alguien que tenga en su versión allá. A ver, Juanita, una versión aparecida católica ahí. Vamos a ver. Esta versión, la Jerusalén. La versión Jerusalén. Vamos a ver. ¿Qué dice allí? Era 14.1, ¿no? 22. Hace 21, 22. Sí. Apocalipsis 21, 22 y 23. Ya, 21. Dice, y las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla. Y la plaza de la ciudad es de oro puro y transparente como el cristal. Pero no vi santuario. No vi santuario alguno en ella, porque el Adón, el Elohim Todopoderoso y el Cordero es el santuario. Ahí están los dos. Igual. Dos también. Ahí están los dos. Pero ¿por qué hay en los 14.000 no están puestos los nombres? 144.000. No, están los 144.000 llevarán los dos nombres. Llevarán los dos nombres. Por eso es que vemos que en el texto que daba lectura la hermana hay solamente uno. Porque ellos los van sacando para dañar, pero por lo más que le saquen a 3, 4 textos no podrán sacarle a 50, 60, 70 mil. Hay algunas versiones, hermano, estoy revisando algunas versiones que hablan que dice solamente tiene el nombre de sus padres que sufren. Incluso la versión de la Reina Valera de 1909 dice también solamente eso. Y ahí así hay otras más que Pero solo es. en la parte que leyó el que creen el Padre, creen el Hijo. Y que creen el Hijo, creen el Padre. Por eso, Claro. en Hebrea dice Ya, pero por eso mismo, el que cree en el Padre, así es que diga uno, dice, si tú crees en el Padre, crees en el Hijo. Y si crees en el Hijo, crees en el Padre. Sino que hay otras versiones que te dice el Padre y el Hijo. Pero si usted dice, yo no creo en Yahshua, tampoco está creyendo en Yahweh. Yo no creo en Yahweh, pero sí creo en Yahshua. No crees en nada. Eso es lo que nos dice allí la Biblia, ¿no? Entonces... Pero soy una más clara que dicen los dos. Ajá, y hay otros que dicen los dos. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 22, verso 3. Dice, y no habrá más maldición. El trono de Yahweh y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Están los dos. Ahora, ¿se acuerdan el estudio que tuvimos en la mañana? Que se encargaron dos hombres a borrar la evidencia del Padre y del Hijo. Interesante, ¿no? Infiltrados de Roma apostólico, romanos, para borrar las evidencias del Padre. Ahora, otro texto, y tengo muchos. Juan 6:32, Juan 8:42, que creo que también ya lo leímos. Juan 17 del 1 al 3. Muchos tengo. Juan 20:17. Vamos en orden. Juan 6, ¿quién me lee? Una persona, listo. Juan 6:32, Juan 8:42, Juan 17 del 1 al 3, Juan 20:17,
Romanos 1, 3 y 4. Juan 6:32. Pero bien leidito. Ya. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os Juan dio 6:32 Moisés consigue. el pan del cielo, mas No, mi después Padre consigue. os da el verdadero Consigue. pan del cielo. Juan 8, 42. ¿Alguien entendió? Acá hay otra versión. Yahshua les dijo, sí, en verdad, yo les digo que no fue Moshe quien les dio pan del cielo, pero mi Padre nos está dando el pan genuino del cielo, porque el pan de Yahweh es el que viene del cielo y da vida al mundo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Ves? Ahí está. En otras palabras, en primer, porque hay dos partes. ¿Era Moisés que les daba en primer lugar el maná al pueblo? No, era Elohim. Entonces, Él es el que da el verdadero pan. Él también dice que Él es el pan, Él es la buena. Juan 8:42. Juan 8:42. Rápido. Ya, 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. Ahora, aquí hay evidencia que Él no ha venido por su propia cuenta, sino que el Padre fue el que me envió. El Padre fue el que me envió. Por favor, utilicen la Biblia todos. Juan 20:17. Juan capítulo 20, verso 17. Yahshua le dijo, no me toques, porque todavía no he regresado a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que voy a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Elohim y al Elohim de ustedes. Amén. A mi Dios y al Dios de ustedes. Esto está diciendo Yahshua. 20:17. Ajá. A mi Dios, pero ya está leído. ¿Ya? A mi Dios y al Dios de ustedes. Romanos 1 del 3 al 4. Romanos 1 del 3 al 4. Ya, leo. Ya. Acerca de su hijo, físicamente del linaje de David, espiritualmente, él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahweh, apartado por haber sido resucitado de entre los muertos. Él es Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Ahí está, ¿no? Qué interesante. Y de ahí leemos el verso 7. Solo el 7 de Romanos 1, 7. A todos los que estén en Roma, amados por Yahweh, que han sido llamados y han sido apartados para Él. Gracias a ustedes y salón de Yahweh, nuestro Padre, y del Adón Yahshua HaMashiach. Qué interesante, ¿no? Llamado del Padre y del Adón Yahoshua. ¿Están los dos? ¿Están los dos? Romanos 5:1 y Primera de Corintios 15:28. Romanos 5:1 y Primera de Corintios 15:28. Romanos 5:1, vale. Sí. Así habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Adón Yahushua. ¿Cuántos hay? 2. 2. El Padre y el Hijo.
Padre, Dios. Primera de Corintios 15, 28. Y cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, entonces Él se someterá a sí mismo y llama. O sea, Yahshua, quien sometió todo a Él, para que así Yahweh sea todo en todos. Ajá. ¿Cuántos hay ahí? El Padre y el Hijo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 31. Gálatas 4:4. Segunda de Corintios 11, 31. Gálatas 4:4. Primero, segunda de Corintios 11, 31. Amén, 11:31. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Cuántos encontramos ahí? Dos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven que está hablando de dos? Quien es bendito, dice, por los siglos de los Y yo no sé de dónde sacamos allí el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora dígame una cosa, si los tres trabajan juntos, ¿por qué no están los tres juntos? ¿Sí o no? Sino que simplemente en varios textos espurios, nada más. Nada más. El Espíritu de Dios, cuando habla del Espíritu de Dios. Ajá. Cuando habla de Espíritu Gálatas 4:4. Pero cuando la hora designada llegó, Yahweh Elohim envió a su Hijo. Él nació de una mujer virgen, nacido a una cultura donde la perversión legalista de la Torah era la norma. Y el 6, solo el 6. Ahora por ustedes ser hijos, Yahweh ha puesto en nuestros corazones el ruaj de su Hijo, el ruaj que clama, Abba, esto es, amado Padre. Ajá. Ahora, bueno, hay tantos versos allí que vamos viendo, que lo hemos visto. Yo creo que... tan rápido. Hermanos, qué hermoso. Ahora miren esto. Hay un escrito aquí. Nuestro ministro debe tener mucho cuidado de no entrar en controversia con respecto a la personalidad de Dios. Este es un tema que no deben tocar, es un misterio y el enemigo seguramente conducirá extraviándonos. Los que entran en ella, sabemos que Cristo vino en persona para revelar a Dios al mundo. Miren esto. Hermana, escuche bien lo que le estaban diciendo, que no hay que cómo entrar a hablar acerca del Espíritu Santo, que es un misterio, ¿no? Mira lo que sigue diciendo. Dios es una persona y Cristo es una persona. Se habla de Cristo en la palabra como el resplandor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona. Qué interesante. Manuscrito de Elena de White, 46 y página 46, año 1904. Y vuelta más acá también dice otro. Manuscrito, página 130, año 1902 y el 27 de octubre de 1902. Dice lo que le estoy aclarando, que hay respaldo. Y sigue. Los cristianos deben tener un cuarto que Dios... A ver, los cristianos deben tener en cuenta que Dios tiene una personalidad
tan verdaderamente como Cristo. Ellos deberían representar la persona y la conducta de Cristo que, al hacerse sus obras, manifestarían el carácter y el espíritu del Padre. Cristo es la imagen expresa de la persona y el carácter de su Padre. Manuscrito 130, año 1902, 27 de octubre de 1902. En otro libro, Cristo nuestro ejemplo, en cada línea de trabajo, Elena Carmon de Guay. Hermanos, que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta tarde. Yo creo que más evidencia de allí, de la Biblia, que el Padre y el Hijo trabajan juntos, yo creo que hasta para cansarnos, para no darle tanto, yo creo que estamos bien. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que nos han dado por los siglos y los siglos de la eternidad. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos por hoy y siempre. Una excelente tarde para cada uno de mis hermanos y estaremos conectados nuevamente el sábado a las 9:45 de la mañana. Shalom, Shabbat para cada uno de ustedes y pues que el Padre de la Gloria nos bendiga por hoy y siempre. Vamos a colocarnos de rodillas para orar y agradecemos a la República Dominicana, a Cuba, Honduras, Costa Rica, Chile, Nicaragua, Honduras y El Salvador, Venezuela y Estados Unidos y México, Perú y el país más hermoso del mundo, Ecuador. Vamos a ponernos de rodillas para orar de Ecuador para el mundo entero. Padre de la Gloria, te damos gracias, porque solamente tú eres el Dios de dioses y Señor de los señores. Padre, pon tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo. Padre, ayúdanos a cambiar esos corazones duros. Ayúdanos, Padre, que los predicadores que predicamos tu verdad, podamos predicarla, Padre, por amor, mas no por recibir algo a cambio. Que esta predicación sea el amor reflejado en cada uno de nosotros. Gracias por amarnos tal y cual como somos, con nuestras debilidades. Purifica nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ser siervos de siervos y seguidor del único Adón Yahoshua. Padre de la Gloria, quédate con nosotros. Bendice a cada uno de nuestros amigos, hermanos, oyentes, y que cada día que estudiemos, no estudiamos para vanagloriarnos, sino para que tu nombre sea alabado por los siglos y para esta vida y la eternidad. En el nombre de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Agradecemos en verdad de todo corazón a nuestros amigos que nos han acompañado y gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí estudiaremos con la Biblia, que es la palabra de Dios, como un escrito está. Shalom, Shabbat para cada uno de ustedes. La misericordia del Padre permanezca con ustedes. Dios me los bendiga.